marche bien. Bueno. Es más, otra gran verdad para el cristiano es que siempre que queramos hacer algo para el Señor, otra cosa que vemos por toda la Biblia, siempre que queramos hacer algo para Dios, o para acercarnos a Él, o para hacer algo para Él, habrá oposición, siempre. Para hacer lo malo, hasta se nos facilita. Hasta hay quien nos ayude para hacerlo malo. Pero para hacer lo bueno, parece que vamos siempre nadando en contra de la corriente. Parece que a gente, a veces hasta los que están más cerca a nuestro alrededor, son los que menos nos ayudan. ¿Estoy hablándole a alguien, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Parece ser muchas veces que la lucha es más grande, la batalla que nos tenemos con aquellos que están más cerca de nosotros. Cierto. El Señor dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Sí o no dijo eso? El Señor dijo, no te sorprendas aunque, ¿verdad? Que padres se van a levantar contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos, etcétera, etcétera. Él dijo, va a suceder, porque la decisión de seguir a Cristo, hermano, es de ponerse el yugo con Cristo e ir en la misma dirección que Cristo. Cierto. ¿Verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. El Señor dijo, ponerse el yugo es esa cosa que usaban los dos animales de carga para arar el campo, ¿verdad? Para ir en la misma dirección. Para eso se usaba el yugo. Para que un caballo, una mula, un buey no jalara para acá y otro para acá. La única manera de lograr progreso es que vayan en la misma dirección. ¿Sí o no? Entonces se les ponía un yugo para que no se quisiera uno para ir para acá y otro para acá. Entonces Cristo, interesantemente, cuando nos invita a ser salvos, nos invita a ponernos el yugo con Él. ¿Sabe lo que está diciendo? Para que no te vayas a querer ir por otro lado, ponte el yugo conmigo, así vas a ir en la misma dirección que yo voy. Amén. Cierto. Y luego ¿qué es? Primera, segunda de los Corintios dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo no tiene el yugo puesto con Cristo. El incrédulo va en otra dirección. ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 2? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que éramos igual que los demás, que íbamos en la misma corriente que los demás. Pero luego Cristo nos salvó y cambió nuestra dirección. Cierto. Y ahora vamos en la dirección con Cristo, en una vida diferente. Pues eso es nadar en contra de la corriente, ir en contra de la corriente. Vas a encontrar oposición. Otra gente que te conoce, a veces amistades, compañeros de trabajo, familiares, etcétera, ellos van en otra dirección, se van a oponer, no les va a gustar, te van a criticar, van a tratar de que te salgas del yugo de Cristo y te vayas con ellos. Y por eso Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no termina ahí, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, ¿cuál es la solución? Fe, confiar es fe. Fe, ¿se acuerdan lo que dijo Pablo? Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito para aquel día. Cierto. No me avergüenzo, yo sé a quién he creído. La fe es lo único que le va a ayudar a usted a navegar en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos de aflicción. Su fe en Dios, su fe en el Señor. Y David escribió eso porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios en un tiempo de mucha angustia e incertidumbre personal. Lo único que le ayudó a seguir adelante sin desmayar fue su fe en Dios. Y lo único que le va a ayudar a usted a seguir adelante y no desmayar es su fe en el Señor, Cierto. su fe en Dios. Por eso es importante ese tema, tú eres Dios. Ojalá que lo esté captando. Amén. Y si quiere escuchar el mensaje otra vez, ahí va a estar en YouTube. Ahorita ahí está todo el servicio, se grabó, se puso en vivo y ahí está todavía, no lo he quitado. Pero vamos a poner el puro mensaje nada más. Pero ahí está, lo que predicó el pastor Reyes, debería escucharlo 1 y 2 y 3 veces. Porque es bueno recordar quién es Él y quién soy yo. Amén. Amén, hermanos. Entonces ese es el tema de nuestra iglesia. Ahora escuche bien, el único testimonio veraz, verdadero, de la persona de Dios, de quién es Dios, se encuentra ¿dónde?
En la Biblia, en su palabra. Ese es el único lugar donde se encuentra el testimonio más, el único testimonio veraz, verdadero de Dios, de quién es Dios. Usted no puede aprender quién es Dios de otras fuentes, de otros libros, de otra literatura, de otra gente, de lo que el mundo dice. Tristemente, la mayoría del mundo basa su creencia en Dios en lo que han oído en la televisión, han visto en películas. ¿Sí o no? Cierto. Lo que han aprendido en la escuela, lo que han oído aquí, allá, allá. Pero pocos conocen la palabra de Dios. Amén. Y dicen tonterías como que no importa que tu Dios sea Alá o que sea, tenga diferentes nombres, al cabo que es el mismo Dios. Y dicen amén. ¿Por qué dicen tonterías así? Porque no conocen a Dios. Así es. Forman su opinión, su creencia basada en información de otros, pero no conocen la Biblia. La única fuente confiable, verdadera de quién es Dios es la palabra de Dios. Amén. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios para estudiar quién es Dios. Bueno. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a amarle, Amén. más vamos a servirle, más vamos a comprender en esos tiempos de angustia y de necesidad cómo es que Él trabaja. Por eso vamos a dedicar tiempo a eso, a ese tema. Amén, hermanos. Así es. Y oiga bien, y el único medio o camino para acercarnos a Dios y conocer quién es Él es el Señor Jesucristo. Amén. Es el Hijo. Amén. Mire Juan 14, versículo 6. Juan 14, 6. Juan 14, versículo 6. Y vamos a leer desde el 6 al 10. A ver, voy a hacer algo diferente. Voy a pedir que a diferentes hermanos lean algunos versículos, que lo lean en voz alta, y así participamos un poquito más en la clase dominical. Hermano Dante, ¿por qué no lee usted el 6 al 10, por favor? Amén. Dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Fíjese lo que dijo Cristo. Tanto tiempo que me conoces y no conoces al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Amén, hermanos. En otras palabras, nadie puede llegar, oiga bien, nadie puede llegar a conocer a Dios y tener fe en Él sin la palabra de Dios. Amén. Amén. Y sin recibir a Jesucristo primero como su único y suficiente Salvador. Cierto. O sea, sin tener una relación personal con el Hijo, sin conocer al Hijo de Dios. La pregunta es, ¿ha recibido usted a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? Bueno. Porque usted nunca va a llegar a conocer quién es Dios si no conoce a Cristo personalmente. Cierto. Mire Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Juan 1 del 1 al 18. Juan 1 del 1 al 18. Hermano Alejandro, ¿por qué no lee usted en voz alta? Rapidito para no alargarnos tanto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por el testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta el 18. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero. Número 1, la única manera de acercarse a Dios es por fe. La única manera de acercarse a Dios es por fe. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6, ahí en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que crea. No hay otra manera de acercarse a Dios sin tener fe. Amén, hermanos. Amén. Ahora Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mucha gente, la gran mayoría de la gente, quieren que Dios esté ahí para ellos cuando lo necesitan. Quieren que Dios esté allí cuando se sienten en aprietos, en necesidad, en pruebas. ¿Dónde está Dios? Te necesito, Dios. Ahí sí quieren a Dios. Pero la Biblia no dice Dios se va a acercar a ti para que tú te acerques a Él. No dice eso. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese "y" quiere decir que es una condición. Primero tú te acercas a Dios. Él quiere ver que te acerques a Dios. Y no hay manera de acercarse a Dios sino por fe, creyendo que le hay, creyendo que nada es imposible para Él, creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas palpar, aunque no lo puedas sentir. ¿Quién habla? ¿Quién dice? La fe no tiene nada que ver con sentimientos. Cierto. Nada. Ahora, yo escuchaba esto y lo he confirmado muchas veces: cuando uno actúa por obediencia, por decisión, después viene el sentir. Porque te vas a sentir bien de haber hecho lo que tenías que hacer, de haber obedecido a Dios. Pero no esperes sentir para obedecer. Bueno. Porque el sentir no viene primero, viene después. Amén. La fe no tiene nada que ver con sentimientos, la fe tiene que ver con saber. Amén. Tenemos fe por lo que sabemos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, por lo que sabemos. Amén. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice y sentimos. No habla nada de sentir. Bueno. Dice y sabemos. Amén. Amén. Pablo dijo: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. Amén, hermano. Amén. Entonces la fe tiene que ver con saber. Y nadie se puede acercar a Dios sin fe. Y la Biblia dice: si quieres que Dios se acerque a ti, en otras palabras, para que me entiendas, si quieres sentir la presencia de Dios cerca de ti, tú tienes que tomar la iniciativa de acercarte a Dios primero. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego continúa ese versículo diciendo que hay que confesar pecado. Hay que purificar los corazones. No nomás te puedes acercar a Dios así como andas. Si te vas a acercar, tienes que arrepentirte del mal que hay en ti. Amén. Tienes que estar dispuesto a hacer cambios en tu vida. Amén, hermano. Ahora, qué bueno que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez que una persona recibe a Cristo como su Salvador, Cristo le limpia, le perdona, le santifica y podemos tener acceso, podemos acercarnos al Señor. Ya el precio lo pagó Cristo. Amén. Amén. Pero está hablando de querer acercarnos a Dios. Mucha gente, la mayoría del mundo, quieren sentir la presencia de Dios, pero no quieren acercarse a Dios. Y la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Letra A.
Hay muchos que quieren la presencia, bendición y ayuda de Dios en sus vidas, pero no quieren reconocerlo en sus vidas. O sea, no quieren acercarse a Él. Porque usted no se ha acercado a Dios nomás por entrar a la iglesia. Acercarse a Dios implica reconocerlo en todos mis caminos. Esa palabra reconocerlo quiere decir tomarlo en cuenta. La palabra que se usa en inglés, en inglés es acknowledge him. O sea, tómalo en cuenta que Él es, que Él quiere dirigir tu vida, que Él tiene autoridad para decirte lo que está mal en tu vida. Reconócelo. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Quién puede leer ese proverbio? Hermano Gabriel, ¿por qué no lo lee usted? Proverbios 3, 5 y 6, por favor. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Gracias, hermano. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Me gusta el versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El cristiano no confía en su propia prudencia. Eso es, ¿cómo usted puede acercarse a Dios si usted confía más en su propia prudencia que en lo que Él dice? No está en cómo usted piensa, cómo yo pienso, lo que creemos que es mejor. Está en qué dice Él. Amén. Primero. Porque yo puedo equivocarme. Amén, hermanos. Amén. Yo puedo equivocar. Usted puede equivocarse, pero Dios nunca se equivoca. Amén. Así es. Por eso dice, no te fíes, no te confíes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él, tómalo en cuenta a Él, su palabra, lo que dice, y mira, esto es lo que Dios hace. Él enderezará tus veredas. Amén. Ahora, a veces traemos muchas veredas chuecas en nuestra vida, y se toma tiempo enderezarlas. Se toma tiempo para enderezarlas. Es un proceso, hermano. No se dé por vencido, no se desanime. Actitudes pesimísticas no vienen de Dios, vienen del diablo. Así es. La sabiduría de arriba no le va a decir, date por vencido, tira la toalla, ¿para qué sirve ir a la iglesia? Ese pensamiento no viene de Dios. Desde ahorita le digo, sino que es sabiduría de abajo, terrenal, animal, diabólica. Así es. Ahí es que desde ahorita le estoy diciendo, si eso pasa por su mente, ya me cansé de mi esposo, ya me cansé de mi esposa, porque nunca cambia, porque tanto tiempo que tenemos yendo a la iglesia y mira, sigue igual. Ese pensamiento no es de Dios. Dios nunca le va a decir, cánsate. Al contrario, Él te va a decir, no te canses de hacer el bien. Pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Amén. Y a veces el diablo le va a poner pensamientos en su propia mente de decir, de nada te sirve, mira, sigues cometiendo el mismo error, eres un hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? No cambias. Ese pensamiento no viene de Dios. Amén. Cierto. ¿A quién le va a hacer caso a usted? Amén, hermano. Amén. Usted hágale caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿No dice eso? Así es. ¿No dice que Él es el alfarero, somos el barro y Él está trabajando en nosotros? Cierto. Lo único que tiene que hacer el barro para que el alfarero haga algo con él es ponerse en la rueda, estar en la rueda. El momento que el barro se sale de la rueda, pues ya Dios ya no puede hacer nada con él. Ya el alfarero ya no puede hacer nada con él. Y dice la Biblia que nosotros somos el barro, es el alfarero. La rueda es su voluntad. Mientras usted se encuentre en su voluntad, Dios puede moldear, puede seguir moldeando. Cierto. Pero el momento que usted sale de la rueda, sale de la voluntad de Dios, entonces Dios ya no puede moldearlo. Dios no va a ir a trabajar con usted allá, fuera de su voluntad. ¿Y quiere saber cuál es la voluntad de Dios para cada cristiano el día domingo, el día del Señor? Estar congregado en la iglesia. Amén. Esa es su voluntad. Así hermano. es. Usted no tiene que pensarla dos veces, ¿será la voluntad de Dios si voy a la iglesia o no?
Alguna gente que uno invita le dicen, pues si Dios quiere, nos vemos mañana. Le digo, no, si Dios sí quiere. Amén. No es que Dios no quiera, es que usted quiera o no quiera. Cierto. No tiene que hacer esa pregunta. Amén. Un cristiano se va a dar cuenta que cuando algo más, otra influencia, otra responsabilidad, otra persona me va a prevenir de que yo haga la voluntad de Dios, le voy a hacer caso primero a Dios. Antes que haya esa responsabilidad, prioridad, persona, situación, le voy a hacer caso a Dios. Amén. No la piensa, ¿verdad? De repente le dicen en el trabajo, quédate unas horas extras, te vamos a pagar un overtime. Y no tiene que pensarla, no tiene que decidir. Y hermano, el día que usted haga él, usted va a haber subido otro nivel más. Así es. Va a haber dado un escalón más en su crecimiento espiritual. Cierto. Amén. Amén. Dios es paciente con nosotros. Pero también Dios da convicción al corazón del creyente. Y dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, ¿ah? Si oyeres al Espíritu de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que a veces Dios nos habla, Dios nos está diciendo, tú sabes que no está bien eso. Tú sabes que hay que hacer esto, y lo ignoramos. Y se endurece el corazón. Y dice, no endurezcas tu corazón. Amén, hermanos. Amén. Entonces hay muchos que quieren la presencia, bendición y ayuda de Dios en sus vidas, pero no quieren reconocerlo en sus vidas. La única manera que Él va a enderezar tus veredas y bendecirte y ayudarte es reconociéndolo en tus vidas. Así es. Amén. Reconociéndolo quiere decir quién es Él. Estamos hablando de quién es Dios. ¿Y qué lugar merece tener Dios en mi vida? Eso es reconocer a Dios. Reconocer qué lugar merece Él tener. Pues el primer lugar. Amén. Entonces, se acabó la discusión. Amén, hermanos. Amén. Letra B. Hay muchos que dicen tener fe en Dios, pero rechazan a su Hijo Jesús. Hay mucha gente que dicen creer en Dios, que dicen tener fe en Dios, pero rechazan a su Hijo Jesús. En Juan 14:6, Jesús termina diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. O sea, no puedes ir al Padre si rechazas a su Hijo. Amén, hermanos. Mire Juan 12:44. Juan capítulo 12, versículo 44. Juan capítulo 12, versículo 44. A ver, ¿quién quiere leer? Bueno, hermano Nino, lea Juan 12, versículo 40. ¿Qué dije? Juan 44 al 50, por favor. Dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Fíjese lo que dijo, el que me rechaza a mí, va a tener quien le juzgue la palabra que os he hablado. Él dijo, el que me ve al que me envió. Amén. No puedes acercarte a Dios y creer en Dios realmente, tener verdadera fe en Dios si no tienes fe en el Hijo, si no aceptas a Cristo. Hay que tener especial cuidado con falsos maestros de sectas que niegan la deidad de Cristo o la salvación en su nombre. Mire segunda de Juan, la segunda epístola de Juan. Segunda de Juan, versículos 7 al 11. Rápidamente, hermano Fortino, ¿por qué no lee usted del 7 al 11? Segunda de Juan, versículos 7 al 11. El capítulo que usted quiera, hermano.
Hasta el 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la reciba ni en casa ni le dais bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bien claro, ¿no? Amén. Y especialmente, ¿verdad? Puse aquí algunas de estas sectas, las más conocidas, los testigos de Jehová, se extraviaron de la verdadera doctrina y ellos dicen que Jesucristo no es Dios y niegan que solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Tengan cuidado. Los mormones son otra de estas sectas, la ciencia cristiana. Hay muchas sectas, falsas sectas, pero estas son sectas que específicamente niegan quién Jesucristo es y que la salvación está en su nombre nada más. Entonces dice ahí claramente, ni le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque estás participando de sus malas obras. Tengan cuidado, amén. Hay que tener cuidado porque somos influenciados, todos somos influenciados. No importa qué tanto usted piensa que sabe, Dios no dice ahí, trata de a ver quién sabe más, de agarrarte una con el testigo, a ver si lo puedes convencer. No, dice, no le digas bienvenido, no lo recibas en casa, no lo escuches. Amén. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 6, vaya ahí conmigo. Gálatas 1, versículo 6. Mi hermano José Luis. Gálatas 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, como un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, del cual que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, literalmente. Cierto. Fíjese, o sea, tan fuerte era la convicción del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ten cuidado, el que trae otra doctrina diferente, sea anatema. Amén, hermanos. Amén. Dice la Biblia, en nuestro pasaje que leímos en Hebreos 1, del 1 al 3, que en otros tiempos, dice, Dios habló a los padres por sus profetas. Ya no. Ahora nos habla y se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Así es. Amén, hermanos. Entonces eso es lo primero, la salvación es primero. Número 2, solo el que ha nacido de nuevo puede acercarse a Dios. Solo el que ha nacido de nuevo puede acercarse a Dios. Cierto. En Juan 4:24 dice la Biblia, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le voy a decir porque Dios hizo al hombre en tres partes, así como Dios es tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios hizo al hombre a su semejanza y lo hizo de tripartito, lo hizo de cuerpo, alma y espíritu. Amén. El cuerpo físico es lo que vemos por afuera, ¿verdad? El alma es lo que hace que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen alma. El ser humano sí tiene alma porque es lo que se comunica, es el razonamiento. Amén. Y es lo que podemos tener conversación inteligente unos con otros. Pero también Dios nos dio espíritu. Pero el día que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les dijo, el día que comieres de ese fruto, el día que pecaren, ese día ciertamente moriréis. Ahora, no murieron físicamente hasta muchos años después, pero espiritualmente murieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice. Mire Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahora, letra A ahí en su hoja. Antes de ser salvos, estábamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Hermano Rodolfo, ¿por qué no lee versículo 1 al 5, por favor? Efesios 2, del 1 al 5. En los cuales anduvisteis en otros tiempos. Desde el versículo 1, hermano. O versículo 1. Del 1 al 5. Pablo, el apóstol. No, Efesios 2, 1. Dice, y él os dio vida a Ahí está. vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Sí, haciendo la voluntad y los pensamientos en los que éramos, por naturaleza hijos de la ira, de lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, Amén. por su gran amor con que nos amó, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Estábamos como Muertos. muertos espiritualmente. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos resucitó espiritualmente, nos revivió ese espíritu que estaba muerto. Y ahora, letra B, cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Así es. Nacimos de nuevo. Eso sucedió, el nuevo nacimiento. Juan 3, versículo 1. Juan 3, versículo 1. Juan capítulo 3, versículo 1. Del 1 al 7. A ver, hermano Félix, ¿por qué no lee usted? Juan 3, del 1 al 7, por favor. Habla un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Eso es lo que sucede en la salvación, nacemos de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Entonces fíjese, letra A, antes de ser salvos estábamos muertos espiritualmente. Letra B, cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Letra C, nuestro espíritu muerto fue vivificado por el Espíritu Santo. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 9. Vean Efraín, versículo 9 al 11. Romanos 8 del 9 al 11, por favor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Entonces, letra D. Ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, podemos tener una relación personal
con Dios. Amén. ¿Se fija? Como una cosa tiene que suceder y otra y otra y otra, o lo que para nosotros es algo instantáneamente. Pues hacemos una oración sincera de corazón para aceptar a Cristo y Cristo viene, revive nuestro corazón, nuestro espíritu muerto, que estaba muerto, nacemos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Amén. Ahora volvemos a tener comunicación con el Padre y podemos empezar a tener una relación personal con Él. Mire Romanos 8:14. Romanos 8:14. Del 14 al 16. Hermano Héctor. Se estaba escondiendo, hermano. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba, Padre. Amén. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esa palabra Abba, Padre es una expresión de ternura, de cariño. No suena así en la palabra Abba, Padre, pero en realidad lo que es como un niño cuando le dice a su padre, papi. Amén. Literalmente es una manera de expresarse cariñosa. Dice, ahora puedes acercarte a Dios, no como un Dios distante, lejos, sino como tu papá. Amén. Amén, hermanos. Un padre ama a sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos, es tierno con sus hijos. Amén. Yo cuando tengo a mi nieta Sofía, cada vez que tengo la oportunidad de no afeitarme, no me gusta afeitarme, pero cuando estoy con ella me afeito todos los días, aunque no esté en la iglesia, porque se me acerca así, aquí al cachete, y si le pica, dice, ay, papá, me pica tu cara. Entonces, porque quiero tener cuidado con ella, me afeito. Y quiero que la piel esté suavecita, porque no quiero raspar a mi nietecita, porque la quiero. Amén, hermano. Amén. Dios trata a sus hijos con ternura, con cuidado, porque nos ama. Ya no es un Dios lejano, distante, que no conocemos, es nuestro Padre. Amén. Nos adoptó sus hijos. Amén. A veces se ha choteado mucho esto de se tiene como un mal concepto de la adopción, pero ¿sabe usted que es algo aún, creo yo, en muchas maneras mayor que engendrar a un hijo propio, adoptarlo? Porque el que adopta a un hijo lo adopta por decisión, lo quiero amar, quiero ser su padre, quiero que sea mi hijo. Amén. Amén. Y Dios nos adoptó para ser hijos de Él. Qué grande es el amor de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pues ahora podemos tener una relación personal con Dios. Conclusión. ¿Quiere acercarse a Dios? ¿Quiere sentir su presencia, recibir sus bendiciones y ayuda en su vida? Primero necesita recibir a su Hijo Jesús en su corazón, si aún no lo ha hecho. Hebreos 4:14. Bien rápido, porque ya tenemos que terminar. Hebreos 4:14. Del 14 al 16. A ver, hermano Julia. Hebreos 4:14 al 16. Fuerte, que se oiga. Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tanto en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ponga atención al versículo 16 cuando lo lea. Léalo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Ay, hermano, cómo a veces necesitamos exactamente el oportuno socorro. Así es. Amén. La ayuda de Dios.
Y la única manera que te puedes acercar con tanta confianza es que tengas una relación personal con el Padre a través del Hijo. Él es nuestro sumo sacerdote que nos da acceso hasta el trono de la gracia. Amén, hermanos. Entonces, hay que aceptar a Cristo, hay que ser salvo. Y si usted no es salvo, yo creo que aquí todos son, pero yo no conozco el corazón, solamente Dios conoce el corazón. Eso es lo primerito que hay que hacer. Okay. Ahora, cristiano, hablando a los cristianos, nunca podrá acercarse a Dios y agradarle mientras trate de hacerlo en el poder de su propia carne. Amén. En la carne no podemos acercarnos a Dios, no podemos fomentar una buena relación con Él, porque la carne no tiene nada que ver con lo espiritual. Así es. En la carne no podemos ser buenos cristianos. Amén, hermanos. Romanos 8, ya el último pasaje para terminar. Vamos a terminar justo a tiempo. Romanos 8, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 9. Voy a leerlo yo. Sígame con su vista, ¿ok? Dice, ¿ya lo tiene ahí? ¿Ya lo encontró? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de ¿qué? La carne. De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si usted es salvo, tiene al Espíritu de Cristo, usted es de Él, y usted va a tratar siempre de andar en el Espíritu para agradarle a Él, para hacer su voluntad. Amén. En la carne usted nunca va a poder agradar al Padre, nunca va a poder acercarse verdaderamente en fe, y mucho menos hacer su voluntad. Porque la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a Dios ni tampoco pueden. En la carne, hermano, usted no puede vivir una vida agradable a Dios. Nadie podemos. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante caminar con Dios. Fomentar esa relación personal con Dios. Leer su Biblia, orar, escuchar predicación. Dejar que Dios le hable. Amén, hermanos. Así es que acercándonos a Dios a través de su Hijo Jesús. Ahí está el tema para este año. Solo tú eres Dios. Y queremos ir conociendo más y más a Dios. Ese debe ser el anhelo, la meta de cada cristiano. Pablo decía, a fin de conocerle. Amén, hermanos. Él quería conocerle, era su meta, conocer más al Señor. Y ojalá que usted quiera hacer lo mismo como cristiano. Vamos a orar.